quiso por mí padecer y morir por mi alma salvar. El camino tan cruento a la cruz recorrer para así mis pecados lavar. En la cruz mis pecados clavó, cuanto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Él es todo ternura y amor para mí, mi alma impura su sangre lavó. Ya no hay condenación, libre soy, yo lo sé, mi pecado en la cruz él clavó. En la cruz mis pecados clavó, cuanto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Me atendré al Maestro, jamás dejaré el sendero que él mismo trazó. Y mis labios y mi alma alzarán su canción, pues él todas mis culpas quitó. En la cruz mis pecados clavó, cuanto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Informe misionero, Kirguistán, 6 de marzo, titulado El fútbol que transforma vidas. Jesús casi pierde la vida luego de una complicada operación por su lesión en el hombro causada por la actividad deportiva. Después de la operación sintió el fuerte deseo de hacer algo especial para Dios, pero ¿qué podría hacer? Decidió agradecer a Dios trabajando durante un mes como colportor evangélico luego de graduarse de la Universidad Adventista del Plata, en Argentina, y todas sus ganancias las donaría a la iglesia. Durante su último año de estudios, a Jesús le resultó difícil hacer gimnasia deportiva porque le dolía el hombro. Los profesores le advirtieron que no se graduaría de educación física si no cumplía con todos los requisitos. El médico entonces le aconsejó que cambiara de especialidad. Si continúas haciendo gimnasia deportiva, tu hombro empeorará, le dijo el médico. Jesús no quería cambiar de especialidad, faltando tan poco para su graduación. Además, no tenía dinero para cambiar de especialidad y permanecer en la universidad durante varios años más. Mientras meditaba en su futuro, su amigo Marcos le preguntó qué planeaba hacer después de la graduación. Jesús le contó su idea de trabajar durante un mes como colportor y donar todas sus ganancias a la iglesia. A Marcos le gustó la idea, pero le propuso algo. ¿Por qué no vas a Kirguistán? Marcos había trabajado como voluntario en una escuela adventista en Kirguistán durante un año, y aunque Jesús nunca había pensado en viajar a otro lado del mundo, le gustó la idea. Oró y le prometió a Dios que iría a Kirguistán si le permitía graduarse ese año. Cuando llegó el momento de tomar el examen final de gimnasia, Jesús oró para que Dios le ayudara a realizar los ejercicios que aparentemente eran imposibles para él. Para su sorpresa, pudo completar todos los ejercicios con éxito. El médico examinó luego el hombro de Jesús y se sorprendió al notar que la vieja herida había sanado por completo. Es un verdadero milagro. Finalmente Jesús se graduó y un mes después voló a Kirguistán. Al llegar al colegio adventista de Tokmak, le asignaron el puesto de profesor de educación física y comenzó a impartir clases de fútbol en las tardes a los jóvenes del vecindario. Jesús enseñaba fútbol en el nuevo gimnasio escolar que se construyó con la ayuda de las ofrendas del 13º sábado del 2017. Pero este no es el final de la historia. A medida que los jóvenes jugaban al fútbol, Jesús notó grandes cambios en el comportamiento de ellos. Antes discutían y peleaban mucho, pero su actitud mejoró cuando Jesús les dijo: todos somos hermanos, no debemos pelear. Luego, al notar que algunos de ellos bebían alcohol,
les aconsejó sobre el daño que se causaban y ellos dejaron de hacerlo. Jesús se alegra de haber entregado a Dios ese año de su vida como voluntario en Kurkistán. Vi un gran cambio en mis alumnos, nos cuenta, y nunca perdimos un solo partido de fútbol en contra de otra escuela. Hace 3 años, parte de las ofrendas del 13º sábado ayudaron a construir un gimnasio en el Colegio Adventista de Tokman, en Kurkistán. Gracias por apoyar la educación adventista en Kurkistán y en otros lugares de la división euroasiática. Que el Señor te bendiga. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, mente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios, en las pruebas y el temor, el refugio da. Del amor de Dios y que en él hay salvación, tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada igual a él llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver al que sufriendo está. Ellos tienen que morir, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios, en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, debemos proclamar y nuestra vida dar, si tienen que saber. Tienen que Hola hermanos, feliz sábado. Estamos muy contentos de podernos reunir en un sábado más hermoso donde la presencia de Dios se manifiesta en su pueblo. Así que en esta mañana, hermanos, les damos la bienvenida y queremos decirles que vamos a tener el repaso de la lección.
Bienvenido o bienvenida al estudio de la Palabra de Dios en este día. Hoy nos enfocaremos en Isaías 50, 52 y 53. La figura del siervo mesiánico es un tema central en el libro de Isaías. Isaías 52 y 53 constituyen un gran cántico sobre el siervo. Hay muchas discusiones entre los estudiosos sobre la identificación del siervo de la canción. Algunos consideran que el siervo en esos capítulos representa a Israel. Sin embargo, el libro de Isaías en sí proporciona algunas ideas para ayudarnos a hacer una identificación clara y positiva del siervo como el Mesías. La canción primero identifica al Mesías como el Rey. Segundo, identifica al Mesías como Salvador y Redentor. Y finalmente identifica al Mesías como el sufriente. Y luego desplayarse en el nacimiento, la identidad y la trayectoria del libertador de Dios, Isaías finalmente revela la tragedia suprema que nos da esperanza para alcanzar, salvar y sanar a los perdidos, incluidos nosotros, que el siervo de Dios lleva voluntariamente nuestro sufrimiento y castigo, muere por nosotros. Y en este estudio exploraremos tres temas principales: el Señor como siervo, el Mesías, o sea, el siervo sufriente, y el Mesías el Redentor y el Rey. Bueno, así que busca tu Biblia, ábrela en Isaías 52, 53. Regresaré en menos de un minuto para que estudiemos juntos este maravilloso tema central de Isaías. Comencemos con este versículo, Isaías 53, 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lu, un cristiano chino, tuvo compasión de sus compatriotas que se habían vuelto esclavos en las minas africanas. Quería darles la esperanza del Evangelio, pero ¿cómo podía tener acceso a ellos? Su solución fue venderse por un periodo de 5 años como esclavo. Fue transportado a Demerara, donde trabajó en las minas y les habló a sus compañeros del trabajo acerca de Jesús. Lu murió, pero no antes de que 200 personas fueran liberadas de la desesperanza al aceptar a Jesús como su Salvador. ¡Qué increíble sacrificio! Sacrificio personal por el bien de los demás. ¡Qué ejemplo! Venderse como esclavo para ir a alcanzar a aquellos que estaban en esclavitud. Y al hacer lo que es impensable, es decir, humildemente tomar la forma de siervo, Jesús también logró lo inalcanzable: a ti, a mí y a todo el mundo sumido y perdido en el abismo del pecado. Hoy veremos, y hemos estudiado esta semana, este increíble acontecimiento profetizado cientos de años antes de que ocurriera. Ahora, vamos a leer algo aquí y medita cómo ves a Jesús en estos pasajes. Isaías 54 al 10. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán consumidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. En la cruz de Jesús, los dirigentes se burlaron de él. A otros salvó. ¿No puede salvarse a sí mismo? Si este es el Cristo, el escogido de Dios, a otros salvó a sí mismo, ¿no se puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Catas todo lo que estaba allí, ellos no podían comprender cómo un rey llegaría a eso.
Pero Jesús bajó para alcanzarnos donde estábamos, para llevarnos un día donde Él está. Este poema, conocido como el poema del siervo sufriente, confirma la reputación de Isaías como profeta evangélico. En armonía con la excelencia del Evangelio, el poema se destaca por encima de otros escritos. Si bien es increíblemente corto, cada frase está repleta de un profundo significado que revela la esencia de la misión impensable de Dios para salvar una raza inmersa en el pecado y que estaba perdida. Bueno, son varios versículos, pero vale la pena leerlos y seguirlos aquí en la pantalla, seguirlos ahí frente a tu pantalla, frente a tu televisor, frente a tu teléfono, tu computadora. Isaías 52 y llegaremos hasta Isaías 53, hasta el versículo 12. Es el poema del siervo sufriente. Escucha aquí lo que logró Jesús, hasta qué punto estuvo dispuesto a humillarse. Fue profetizado. Él sabía cuando vino a este mundo qué es lo que le esperaba. Sin embargo, avanzó por amor a ti y amor a mí. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y al seguir el curso general de la vida del Mesías en la tierra, el profeta comenzó con su concepción y nacimiento. Estableció su identidad como un rey davídico divino, explicó su obra de restauración para Israel y su ministerio silencioso de liberación de la injusticia y el sufrimiento. Y a continuación Isaías reveló que el gran drama del Mesías incluye el contraste de la tragedia antes de la exaltación. Era difícil poder creer que un Mesías vendría a ser muerto. Un Mesías no puede morir, un Mesías es un libertador. Y ahora encontramos un contraste tremendo. Vino a morir, porque en su muerte hay liberación. Ahora el poema del siervo sufriente sondea las profundidades de la tragedia. Isaías presenta el poema con un adelanto que contiene un contraste sorprendente. Porque dice que el siervo prosperará y será exaltado, pero su apariencia se verá desfigurada de manera tal que resultará inconcebible o irreconocible. ¿Quién puede creerlo? Inicia un doloroso descenso a partir del origen del siervo y su aspecto normal hasta su aflicción y rechazo. Hace una pausa para explicar que su sufrimiento en realidad
es nuestro castigo, que Él lo soporta para sanarnos. Y luego continúa con el descenso del siervo inocente hasta la tumba. Y después el siervo asciende hasta la excelsa recompensa prevista al comienzo del poema, con la idea adicional de que su sacrificio para salvar a otros es la voluntad de Dios. ¿Sabes que el apóstol Pablo comprendió esto en más profundidad que lo que a veces nosotros comprendemos? Y él escribió hace siglos, lo que está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El siervo de Dios es exaltado en extremo, pero de repente el siguiente versículo describe su apariencia tan desfigurada que no puede ser reconocido como los hijos de los hombres. Y aquí en Isaías capítulo 52, 13 al 15 nos dice: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Y el Nuevo Testamento describe los factores que desfiguraron la apariencia de Jesús, incluida la flagelación, una corona de espinas, la crucifixión, pero sobre todo el hecho de cargar con los pecados de la raza humana. El pecado nunca tuvo la condición de ser natural para los seres humanos. Soportarlo hizo que el Hijo del Hombre pareciera algo inhumano. Para Él era casi imposible. Un Dios ajeno al pecado, al mal, cargando el mal que a nosotros nos correspondía para morir para siempre. Ahora, Él tomando eso, cargándolo a su cuenta. Compara esta historia con la de Job, que súbitamente descendió de una posición de gran riqueza, de honor, de poder, a ser un lastimoso miserable sentado en el suelo en medio de las cenizas, que se rascaba sus dolorosas llagas con un tiesto. En contraste era tan grande ese contraste que ni siquiera los amigos de Job lo reconocieron al principio. Por eso, amados, la pregunta era, ¿por qué sufre Job? ¿Por qué debe sufrir el Mesías de Dios? Ninguno de los dos merece sufrir, ambos son inocentes. Entonces, ¿por qué el sufrimiento? ¿Cuál es el mensaje esencial para nosotros? Resulta que los inalcanzables somos nosotros. Es por eso que el Señor descendió para alcanzar al más miserable de este planeta. Hay esperanza en Jesús. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Semejante a una planta vulnerable, aparentemente sin un valor especial y despreciada. Esa es la representación que aquí se nos da del siervo sufriente. Isaías nos ha conducido rápidamente desde la juventud inocente hasta el borde del abismo. Incluso teniendo en cuenta el contexto presentado previamente, no estamos preparados en el sentido que estamos resignados al destino del siervo. Al contrario, hermanos, Isaías nos ha enseñado a apreciar el niño que nos ha nacido, al príncipe supremo de la paz.
Otros lo desprecian, pero nosotros sabemos quién es Él realmente. ¡Cuánto amor! A veces no es fácil, hermanos, leer Isaías porque lo escribe en un lenguaje muy elevado. Y algunas cosas bastante difíciles al comienzo de entender. No es una lectura fácil, hay que profundizar. Por eso estas lecciones a veces pueden resultar un poquito para algunos, ¿cómo digamos? No digo insípidas, sino digo difíciles de digerir o de masticar porque dice mucho y lo dice de una forma tan profunda y usa términos y alegorías que a veces tenemos que detenernos a meditar y a comparar versículo con versículo. Como dijo alguien, nos hemos encontrado con el enemigo y somos nosotros. El siervo no es el primero en ser despreciado, desechado o un varón de dolores. El rey David fue todo eso cuando huyó de su hijo Absalón. Pero el sufrimiento que soporta este siervo no es suyo y no deriva de su propio pecado. Tampoco lo soporta únicamente por otra persona, porque dice Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La respuesta a la pregunta ¿por qué? Esa es la verdad probatoria de Isaías. Dice, a causa del amor de Dios, su Mesías elegiría sufrir. Y esto es algo que el pueblo hebreo nunca entendió. Ellos esperaban que un Mesías era solamente un libertador, alguien de alto estatus. Jesús era alto estatus, pero nunca esperaron que el libertador cayese y fuese muerto. Finalmente lo rechazaron. Pero ¿por qué Isaías asesta el broche de oro para completar la verdad inconcebible? Él elegía sufrir para alcanzar lo inalcanzable y lo inalcanzable somos nosotros. ¿Quiénes no entienden? Consideran que el siervo es golpeado por Dios. Así como los amigos de Job pensaron que su pecado se debió su sufrimiento fue causado por sus propios problemas, por sus propios errores. Y así como los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los que vieron a Jesús en la cruz supusieron lo peor, porque estar en un madero era la peor maldición. ¿Te imaginas eso? Por siglos se considera que estar en un madero era la peor maldición. Porque Moisés dijo, cualquiera que es colgado en un árbol está bajo la maldición de Dios. Y pensaron, Dios lo abandonó. Sin embargo, todo esto fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Leo esta hermosa cita del libro En lugares celestiales. Dice, ¿qué precio ha sido pagado por nosotros? Contemplad la cruz y la víctima levantada sobre ella. Mirad aquellas manos taladradas por los crueles clavos. Mirad sus pies asegurados por largos clavos al madero. Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. Ese sufrimiento, esa agonía es el precio de vuestra redención. El peso, la culpa, el castigo por los pecados de todo el mundo, todos los pecados cometidos por cada pecador desde los tiempos de Adán y Eva hasta cuando el tiempo de gracia se cierre, cayeron sobre Cristo en la cruz al mismo tiempo como el único medio para salvarnos. No sin causa su corazón fue quebrantado, literalmente explotó. ¿Quién nos dice esto acerca de cuán malo es el pecado? Que hubo que pagar un precio tan alto para redimirnos de él. ¿Un ángel no podría habernos rescatado? Porque son seres creados. El Creador asumió la responsabilidad con sus criaturas. No tenía por qué hacerlo. Pero el amor cubre multitud de pecados. El amor todo lo puede. Por eso, amados, siempre digo que hay dos verbos que en la Biblia se conjugan juntos. El verbo amar y dar. De tal manera amó Dios que dio. Y cuando tú y yo amamos a Dios, vamos a dar lo mejor de nosotros. Vamos a dar todo a aquel que lo dio todo por nosotros. El hecho de que el Salvador haya hecho esto por nosotros, incluso a un costo tan alto,
¿Qué nos dice sobre el amor de Dios? Será el tema de estudios por la eternidad, ¿no es cierto? Bien, veamos ahora qué significa que la vida del siervo sea entregada en ofrenda por el pecado. Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Además, el pecador debe devolverle a la persona agraviada lo que le quitó, más una multa, antes de ofrecer el sacrificio para recibir el perdón de Dios. En el caso de un uso indebido e involuntario de algo que pertenece a Dios, Él es el receptor de la reparación. Ahora podemos entender cuando dice que Dios consuela a su pueblo exiliado diciéndole que ellos han pagado suficiente compensación por sus pecados. Pero después de la reparación debe haber un sacrificio. Y aquí está en Isaías 53. El siervo de Dios, en lugar de un carnero, es llevado como oveja al matadero en favor de los que se han extraviado. Y aunque dice cortado de la tierra de los vivientes, totalmente consumido en el sacrificio que enciende la llama de esperanza para nosotros, el siervo ahora se levanta de la muerte, la tierra sin retorno, para recibir exaltación, ver su linaje y prolongar sus días. El plan de salvación magistralmente expuesto, lo que Jesús vino a hacer. Siglos antes que ocurriera, ya Dios reveló esto. El mismo Jesús reveló cómo Él iría a morir y por qué. ¿Por qué causa lo haría? Bien, hagamos un resumen en los minutos que nos quedan a manera de conclusión. Número 1, en esta lección hemos estudiado el Mesías como el siervo sufriente. Pregunto, ¿por qué crees que el Señor decidió revelarse a nosotros como un siervo? Lee nuevamente hoy, cuando vayas a tu casa esta tarde o antes de acostarte, Isaías 52-53, para tener panorama claro y esto fresco en tu mente. Número 2, ¿cómo entiendes Isaías 53:10? Al Señor le agradó aplastarlo poniéndolo en dolor. ¿Cómo nos ayuda el apóstol Pablo a comprender este misterio? ¿Cómo se transmite en este versículo? Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Y número 3, nuestra esperanza es que el Dios que liberó a su pueblo en el pasado venga en un futuro cercano para llevar a su pueblo a la nueva Jerusalén. Según el libro de Isaías, muchos reinos llegaron al escenario de la historia de esta tierra, pero finalmente fallecieron, desaparecieron. ¿Pero qué pasa por contraste con el reino de este Mesías o del Mesías? ¿Cuánto tiempo durará el reinado del Hijo del Hombre? Ya en el libro de Daniel, el mismo Jesús reveló, y le fue dado dominio y gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino lo que no será destruido. Yo quiero ir aquí a 2 promesas de la sierva del Señor, mi autora favorita, del libro Nuestra elevada vocación, comenzando allí, dice: Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el árbol de la cruz. ¿Qué debe ser el pecado si ningún ser finito pudo hacer la expiación? ¿Cuál debe ser su maldición cuando solamente la deidad pudo conjurarla? La cruz de Cristo testifica ante cada hombre que la muerte es el castigo del pecado. ¿Acaso habrá algún poderoso encantamiento que retiene el sentido moral impidiéndolo ser impresionado por el Espíritu de Dios? Pregunta muy profunda, ¿verdad? Y ahora, en Mensajes Selectos, volumen 1, la ley del gobierno de Dios había de ser magnificada con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Cristo llevó la culpa de los pecados del mundo. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y muerte del Hijo de Dios. Él pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad, pudo soportar porque estaba sin mácula de deslealtad o pecado. Cristo triunfó en favor del hombre, llevando así la justicia del castigo. Consiguió vida eterna para los hombres al paso que exaltó la ley y la hizo honorable.
Amados, no sin causa se nos ha dicho que somos transformados al contemplarle. Y si dedicásemos por lo menos una hora a contemplar lo que Jesús hizo por nosotros, seríamos transformados. Dios nos ayude a comprender que este siervo sufriente descendió para alcanzarnos donde estábamos y tomarnos de nuestras costumbres y nuestros hábitos, pero no dejarnos allí para que sigamos creyendo en Él y con nuestros hábitos y costumbres, sino alcanzándonos para transformarnos a lo que Él quiere que lleguemos a ser. Y nos ha dejado este manual que nos habla no solamente del regalo de la vida eterna, sino cómo gozar de ese regalo y gozarlo ahora y por la eternidad. Sí es muy de moda decir, bueno, yo acepto a Cristo, pero puedo vivir como quiera. Dios tiene que aceptarme como soy. Hermano, Dios te acepta como eres, pero quiere transformarte a como Él desea que seas. Porque lo que tú y yo somos, Él nos lleva al pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte eterna. Y el Señor dice, no, yo tengo un camino mejor. Por ello creo, hermanos, en la aceptación de Cristo, pero también en la transformación que Cristo hace. Ya sean costumbres que sean adquiridas, hábitos, vicios, o ciertas costumbres que la gente tiene hoy que aún los gobiernos consideran como normal. Elige lo que tú quieras hacer. No, hermanos, tenemos que elegir lo que Dios quiere que nosotros seamos. Para eso dejó su libro. Dios nos ayuda a poner nuestra vida en armonía con la palabra de Dios y a invitar a otros con amor a seguir este manual. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por este siervo sufriente que no alcanzaremos a entender en la eternidad, no alcanzaremos a entender tan profundo amor. De venir a este pequeñito punto azul flotando en alguna parte del universo a dar su vida cuando podía haber exterminado y el universo ni siquiera lo hubiese notado. Pero tanto nos ama que nos vio a nosotros pequeñas cositas allí, pequeñísimas. Pero estaríamos perdidos para siempre. Y nos exaltó de tal manera que nos valora tanto que da su vida. Queremos comprender más de este amor para poder amarle más. Perdónanos hasta aquí la indiferencia. Ayúdanos a dar prioridad a esto en nuestras vidas. Que tu bendición nos acompañe hoy y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos una vez más. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta un próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal o a ver cada fin de semana, cada sábado, lo que llamamos la escuela sabática o le decimos Lecciones de Vida. Transfórmate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien. Si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, Dios te bendiga. Maranatha. Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa
cariñoso, es amigo siempre fiel y conforta nuestras penas si negámonos a Él. Y conforta nuestras penas si negámonos a Él. Vida eterna nos ofrece y gratuita salvación si dejamos el pecado implorando su perdón. Nos absuelve y nos sostiene cuando asedia tentación, da consuelo al afligido y abrumado corazón, da consuelo al afligido y abrumado corazón. Jesús, te necesito, pues soy tan pobre y vil. Recorro peregrino un mundo muy hostil. Tu amor será mi apoyo, mi anima a ver tu faz. En medio del peligro, descanso en tu paz. Jesús, te necesito, anhelo a ti servir. Amargas aflicciones tú puedes compartir. Tu Espíritu me ayuda en cada tentación, me da en cada prueba consuelo y salvación. Jesús, te necesito, muy pronto te veré y en calles celestiales contigo andaré y con los redimidos elevaré mi voz, cantándote loores, mi Salvador, mi Dios. Probad y ved. Historia de hoy: cambio de ritmo.
Diane nació en un hogar adventista. Sin embargo, durante su adolescencia decidió experimentar otros caminos y dejó de asistir a la iglesia. Un día, caminando por las calles de su ciudad, ella vio un anuncio de un concierto de música pop y decidió ir. Durante la presentación de los grupos musicales, ella se enamoró del guitarrista de una de las bandas de rock. Los dos se conocieron y al día siguiente ya estaban planeando su futuro. Poco tiempo después, Diane con 17 años y Wellington con 21 ya estaban viviendo juntos cuando decidieron formar una nueva banda de rock para que Diane fuera la vocalista. La nueva banda se llamaba Reclive y comenzó a tener mucho éxito en la ciudad de Boa Vista, la capital del estado de Roraima. Con eso, llegó el dinero que tanto necesitaban y la fama que tanto soñaban. Yo voy a ser un ícono nacional y vamos a estar juntos. Un día, cuando llegó a su casa, Diane se puso a descansar y a ver un poco de televisión. Pasando por los canales, sin ningún interés específico, ella sintonizó en la televisión Nuevo Tiempo por primera vez. Al observar el contenido de la programación, se interesó en ver el programa Está Escrito. La vida de Diane ya no era la misma. Sus planes para el futuro parecían estar sufriendo un cambio de rumbo. Con el pasar de los días, comenzó a cuestionarse si debería o no cantar en una banda de rock. Y el hecho de vivir con Wellington sin estar casada legalmente con él. Diane estaba cada día más confundida. Un día, cuando los integrantes de la banda estaban bebiendo en un bar, festejando el éxito de otro concierto, algo inesperado sucedió. Chicos, hay algo que tengo que contarles. Y como ustedes son mis mejores amigos, no puedo ocultárselos más. Hace un tiempo que está pasando algo que no le cuento a nadie. Y tengo que hablar porque está doliendo acá dentro de mi corazón. Jesucristo está llamándome. ¿Y cómo puedo decirle que no a Él, sabiendo que Él hizo todo por mí? Siento que tengo que hacer alguna cosa, así que tomé una decisión. Este fue mi último concierto con Reclive. Yo sé que este no es el mejor momento. Sé que estamos grabando y que estamos comenzando a vivir nuestro sueño como banda. Pero entiéndanme, no puedo decirle que no a Jesús. Y espero que así como yo estoy diciéndole sí a Él, algún día ustedes también puedan hacerlo. Así como también tú, Tom. Pero yo no puedo continuar. Tengo que dejar la banda. La noticia sorprendió a todos y el fin de la banda Reclive se acercaba. Wellington escuchó a Diane y se desvinculó de la banda y comenzó a ver los programas de la TV Nuevo Tiempo junto con ella. A partir de ese momento, buscaron la iglesia adventista, recibieron estudios bíblicos y entendieron los propósitos de Dios para sus vidas. Como los dos se amaban y querían seguir juntos en esa nueva vida, ellos se dirigieron al registro civil de la ciudad y regularizaron su situación a través del casamiento. Diane y Wellington ya no tocan en bandas de rock. Ellos decidieron dejar sus vidas en las manos de Dios a través del bautismo y se convirtieron en un ejemplo de fe, determinación y coraje. Hoy, ellos son una bendición para la Iglesia Central de Mucajaí, en Roraima. Wellington es un anciano joven y realiza un buen trabajo coordinando programaciones y apoyando a los jóvenes en sus proyectos. Diane es la líder del departamento de música y directora del coro. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Hermanos, en esta mañana ha llegado el momento especial que todos nuestros niños de la iglesia esperan con mucha alegría. Hermana Nancy Gómez, ella tiene su tiempo y es quien tendrá el rincón infantil en esta mañana. Ay, ojalá termine la lavadora pronto y salga mi vestido favorito. Lo necesito para mañana.
recordar el versículo de memoria y ese vestido me da mucha seguridad. Rápido, apúrate, lavadora, apúrate. ¿A la mañana siguiente? Ay, no se secó mi vestido. Ni modo, me lo voy a poner así húmedo. Pinky, tienes húmedo el vestido. Ve a cambiártelo, vas a enfermarte. Hola amiguitos, feliz sábado. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me alegra. ¿A ustedes les gustan los caballos? ¿Sí? ¿Saben algo? Aunque los caballos no son animales muy grandes, tienen mucha fuerza. A veces vemos que pasan tristemente por la calle tirando un carro muy cargado. También son muy veloces. Cuando viven en el campo, hace mucho tiempo, en la antigüedad, los caballos llevaban a los guerreros sin tenerle miedo a las espadas, al fuego o a los gritos. Pero, ¿alguna vez has visto a los caballos vestidos con algún disfraz? No, ¿verdad? Yo no he visto ninguno. Entonces, ¿quién crees que le da esa fuerza a los caballos? Así es. Recuerda que nuestra Biblia en Zacarías 10:12 dice así: yo les daré fuerza y avanzarán en mi nombre. Yo, el Señor, doy mi palabra. Así es. Dios le da la fuerza a los caballos y te puede dar toda la fuerza que necesites a ti también. Solamente se la tienes que pedir. Así que no necesitas, como Pinky, usar un vestido húmedo. Simplemente hay que pedirle a Dios y podrás hacerlo. Ustedes también, amiguitos, les pido que inclinen su rostro y podamos orar. Querido Padre Celestial, gracias por darnos siempre la fuerza necesaria para afrontar todas las situaciones que se nos presentan. Haz que siempre tengamos esa confianza y no dudar jamás. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, amiguitos, espero que hayan aprendido una lección. Voy con Pinky para ayudarle a elegir un vestido nuevo. ¡Feliz sábado!
Muy buenos días, hermanos. Una vez más estamos aquí. Queremos agradecer el tiempo que Dios nos permite disfrutar de la palabra de Dios. Y en esta ocasión no es la excepción. Vamos a ver, desde luego, qué esperanza hay para nosotros en estos momentos, en estos tiempos. Y precisamente en esta ocasión quisiera agradecerles a cada uno de ustedes el hecho de que nos estén acompañando desde este medio, y quisiera que cada uno de ustedes pueda ser beneficiado en el estudio de la palabra en esta ocasión. Hoy vamos a leer un tema muy importante que tiene que ver con resistir al enemigo de Dios. Precisamente este es un tema muy importante porque nosotros somos tentados, somos precisamente probados por el enemigo de Dios. Y en esta ocasión quisiera darte el secreto para salir exitoso en medio de esa situación. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en este momento. Iglesia de Dios, iglesia bendecida, y quisiera que cada uno de ustedes podamos ser bendecidos en el estudio de la palabra. Bueno, antes de iniciar quisiera que podamos orar así como están cada uno de ustedes y podamos precisamente pedir la bendición de Dios. Vamos a orar en esta ocasión. Padre eterno, gracias te damos en esta ocasión porque eres bueno con nosotros, porque tu misericordia ha sido bueno, ha sido beneficioso con cada uno de nosotros, Padre. Bendícenos, guárdanos. En esta ocasión queremos pedir tu bendición para el estudio de tu palabra en esta ocasión. Gracias por esta semana que nos has regalado, por tus bendiciones. En tus manos nos encomendamos y pedimos en este momento, en este sábado bendecido, que podamos ser fortalecidos en tu palabra. Gracias por escucharnos. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Ok, en esta ocasión quisiera que tú y yo reflexionemos en Efesios 6, 10 al 23. Un texto que tal vez lo hayamos escuchado en algún otro momento, pero en esta ocasión vamos a reflexionar a fin de que nosotros podamos encontrar bendiciones en ella, ¿verdad? Entonces dice la armadura de Dios. ¿Es necesario estar armados en la actualidad? Sí, claro que sí, pero no con ese tipo de armadura que conocemos a nivel social, que hay que traer una armadura que precisamente tengamos que defendernos. No, desde luego no, la Biblia no recomienda eso, sino una armadura espiritual, una armadura en la cual nosotros podamos salir victoriosos de nuestro enemigo y del enemigo de Dios. Precisamente en esta ocasión quisiera que tú y yo reflexionemos en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Dice la armadura de Dios, Efesios 6, 10 al 23. Espero que a estas alturas ya lo puedas tener en tu Biblia. Si está en tus manos, poder ubicar Efesios 6, 10 al 23. Entonces dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el celo, por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el yelmo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con perseverancia y súplica por todos los santos.
y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hablé de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Y todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y para que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman nuestro Señor Jesucristo con todo amor inalterable. Amén. Pablo le escribe a la iglesia de Efesios y precisamente le da un consejo ante todas esas acechanzas del diablo. Entonces, tenían un enemigo espiritual. Efesios estaba enfrentando, la iglesia de Éfeso estaba enfrentando una situación difícil. Y Pablo escribe una carta para ellos. Y les dice, hermanos míos, dice, estad firmes y resistid las acechanzas del diablo. Y les dice claramente, porque nuestra lucha no es contra el hermano, contra el esposo, contra el hijo, no es contra el vecino, no. Nuestra lucha es contra el mismo enemigo. Y aquí claramente dice, vuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios. Aquí está el secreto para poder vencer los dardos del enemigo. Y dice precisamente en esta parte, estad pues firmes y ceñida vuestra cintura con la verdad. Con la verdad. ¿Cuál es la verdad a estas alturas? Usted podrá decirme, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde podemos encontrar la verdad? Jesús, cuando oró por sus discípulos, les dijo, instrúyelos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, cuando Cristo ora por sus discípulos, en su oración dijo al Padre, Padre, instrúyelos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. ¿Cómo podemos vencer al enemigo? A través de la palabra, a través de la verdad. Y dice, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. ¿Cómo nosotros podemos ser bendecidos? Usted tiene la verdad, pero si no la publica, usted será fácil trampa del enemigo. Porque precisamente una de las formas de poder vencer al enemigo es predicando la verdad. Ay, es que el enemigo me tentó. Pues sí, porque puede ser que hemos estado inactivos en el anuncio del evangelio de la paz. Y precisamente uno de esos requisitos para poder vencer al enemigo es anunciando. ¿Y de qué manera vamos a anunciar? Enseñando la palabra de Dios. Y dice, calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. En Isaías hay una escena, dice, bienaventurado aquel que viene de lejos, dice, y bienaventurados los pies del que anuncian las buenas nuevas del evangelio. Precisamente, el predicar la palabra, precisamente es una de las formas para vencer el enemigo. Si tú no te habías dado cuenta que el evangelio necesita ser publicado, necesita ser predicado, y es una de las formas por las cuales podemos vencer al enemigo, deberías darle importancia en esta ocasión.
Y dice precisamente, sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. La fe. ¿Cuánta fe tenemos en que Dios puede defendernos? Precisamente dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra de las cosas por la cual podemos vencer al enemigo es a través de nuestro estudio diario, a través de nuestra matutina, leyendo nuestra lección, leyendo nuestra Biblia, leyendo nuestro año bíblico. Y precisamente a estas alturas cada uno de ustedes deberíamos estar constantes en la palabra de Dios. Dice aquí, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra de las formas por las cuales podemos resistir al enemigo es a través de la oración. Hay un canto que nos dice, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. ¿De qué manera podemos nosotros resistir al diablo? Uno, con la verdad, predicando el Evangelio. Otro, con la fe. La cuarta, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la quinta, precisamente tiene que ver con la oración. Con la oración. Nosotros de esta forma podremos salir vencedores, orando en todo tiempo. Y dice el 19, orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. También debemos orar por los demás. Debemos orar por las personas que conocemos. Debemos orar por esas personas que están pasando una situación difícil. Orad por ellos, dice Pablo. Éfeso les pide que oren por él, porque él sin duda dice, para fin de abrir mi boca con denuedo, para que yo pueda decir palabras precisamente que tengan que ver con la salvación. Y mis hermanos, en esta ocasión hemos visto que la palabra de Dios nos dice cómo podemos enfrentar al enemigo. Posiblemente tú a estas alturas, el enemigo esté tocando tu vida. Tienes que poner en práctica estas 5 cosas: la verdad, la fe, la palabra de Dios, precisamente la oración, y también tiene que ver con el anunciar el Evangelio de la paz. Por eso es muy importante. De esa forma nosotros podemos resistir al enemigo. Si tú estás siendo tentado, es posiblemente que una de estas cosas esté fallando en tu vida. Una de estas o algunas de estas cosas estás dejando de practicarla. El enemigo precisamente entra donde no hay nada que hacer. El enemigo entra donde precisamente ve algo vulnerable. El enemigo entra donde no está Cristo. El enemigo entra donde no hay presencia de Dios. Y si en nuestra vida ha entrado el enemigo, es posible que hemos dejado de practicar la fe, la verdad. Hemos dejado de practicar leer la palabra de Dios. Hemos dejado de practicar la oración, o hemos dejado de practicar el anunciar el Evangelio de la paz. Querido amigo, en esta ocasión Dios nos hace una invitación y nos dice: no dejes de practicar ninguna de estas cosas. Antes bien, dice, vístete de la armadura de Dios, porque el enemigo siempre está a las puertas.
Y Pedro, en una de sus escenas, en uno de sus versículos, muestra una escena de cómo el enemigo es. Dice, el enemigo anda buscando a quien devorar. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En una de las cartas de Pedro menciona esto y dice, el enemigo es como un león buscando a quien devorar. Querido amigo, el enemigo es posiblemente que esté alrededor nuestro y está buscando el momento específico para poder devorarnos, a fin de que podamos desistir de nuestra fe, a fin de que podamos decir, ya no quiero nada con Dios, ya no quiero nada, ya me cansé. Pero querido amigo, solo hay 5 cosas en las cuales nosotros podemos resistir al diablo. Una es a través de la verdad. Que hablemos palabras de verdad. Y la otra precisamente tiene que ver con el anunciar el evangelio de la paz. Cada uno de nosotros somos testigos de la palabra de Dios y debemos publicar la bienaventurada, la esperanza, dice. Así como Pablo predicaba, dice, yo he resistido al diablo a través de la predicación del evangelio. Yo he resistido al diablo a través de la oración. Y precisamente Dios nos invita a que nosotros podamos resistir al enemigo con la predicación del evangelio. Cada uno de nosotros estamos aquí para anunciar el evangelio de la paz. Precisamente dice la fe. Cultivemos la fe. Y precisamente también tiene que ver con tomar el yelmo de la salvación, que es la palabra de Dios. Todo esto, mis hermanos, a fin de que nosotros podamos resistir al enemigo. Y dice, orad también por los demás. Mis hermanos, el secreto para poder vencer al enemigo, el secreto para poder vencer las acechanzas del enemigo sobre nuestra vida está en la palabra misma, está en el practicar lo que Dios desea y lo que Dios escribió en su palabra. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de predicar el evangelio. Seamos testigos de Dios, seamos portadores de la esperanza de Dios. Seamos portadores de esperanza, seamos portadores de salvación a través de la palabra de Dios. Nosotros somos los instrumentos que Dios desea usar para predicar su palabra. Y dice el 23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Mis hermanos, en esta ocasión quisiera que pudieras hacer caso. El enemigo está buscando a quien devorar. Está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y a estas alturas, muchos han sido devorados por el enemigo. Familias enteras han sido devorados por el enemigo. Hijos han sido devorados por el enemigo. Esposos han sido devorados por el enemigo. Esposas han sido devorados por el enemigo. Pero en esta ocasión quisiera que tú tomaras muy en cuenta lo que dice Efesios 6, 10 al 23. ¿Cómo puedo evitar ser devorado por el enemigo? La primera cosa que debemos hacer es hablar la verdad. La segunda cosa es predicar la verdad.
el evangelio de la paz, el que trae bendición a las familias, el que trae cuidado para cada uno de nosotros. Es el evangelio que está escrito en la palabra de Dios. La cuarta, hablarla con fe. La tercera, hablar con fe. La fe. Cuán importante es ejercer la fe para resistir al enemigo. Porque dice Romanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la cuarta precisamente dice, no descuidando el leer la verdad. No debemos descuidar el estudio de la palabra de Dios, que es la verdad. Y la quinta precisamente tiene que ver con la oración. No debemos descuidar nuestra oración. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Yo no sé, pero si fue la última vez hace mucho, deberías empezar a practicar más la oración, porque la oración tiene mucho poder. Así que, mi amigo, mi hermano, que hoy nos ves, que nos ves en este momento o que nos ves en otro tiempo, quisiera que dejarte el secreto para poder vencer al enemigo, el enemigo de Dios. Una de ellas es a través del estudio de la palabra de Dios. La segunda es con la oración. La tercera es con la fe. Una oración con fe. La cuarta tiene que ver precisamente con anunciar el evangelio de la paz. Que seamos anunciadores del evangelio de la paz. Y la tercera dice, hablemos con la verdad. Querido amigo, querido hermano, hermana que hoy nos escuchas, el enemigo ha hecho mucho daño. El enemigo ha hecho mucho daño y ha hecho mucho desastre. Pues posiblemente porque nosotros hemos permitido que llegue a nuestras vidas. Permite darle la oportunidad a Dios en este momento. Y dile que hoy va a ser Dios quien dirija nuestras vidas. Que en esta ocasión cada uno de nosotros podamos ser bendecidos. Y que con la ayuda de Dios y con el estudio en la palabra y la oración y con fe podamos vencer al enemigo. Quisiera orar por ti en esta mañana. Así como estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. Señor, gracias te damos, porque cada uno de nosotros hemos visto en tu palabra de qué manera podemos vencer al enemigo, de qué manera podemos salir adelante. Bendice a cada uno de tus hijos, que cada vez que se enfrente con el enemigo, tenga en cuenta que tú estás de por medio. Gracias por escucharnos en esta ocasión. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí en este momento. Que Dios te bendiga y que pases un bendecido sábado. Bendiciones y saludos allí donde estás. Gracias por estar con nosotros en este momento. Que Dios bendiga tu vida y tu familia. Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar, valor pues resuelto, domina tu mal, Dios puede librarte de asalto mortal, en Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor.
alzar, no manche tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, con toda tu fe, rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser, corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Nunca es tarde, ven a Jesús, entrégale tu vida a Él, no tardes, ven. Trae tus cargas y tu dolor, tu corazón roto también, ven a Él, te dará su perdón. Ven y dale todos tus pecados, tus tristezas, tu dolor, dilo a Jesús, que con amor perdonará tu mal. Siempre te estará esperando, con su sangre te compró, te ama Jesús, no tardes más, te esperará. Sobre te cuidará. Si te cansas te cargará y junto a Él te llevará. Ven a Él, te dará de su amor. Ven y dale todos tus pecados, tus tristezas, tu dolor, dilo a Jesús, que con amor perdonará tu mal. Siempre te estará esperando, con su sangre te compró, te ama Jesús, no tardes más, te esperará. Ven a Él, porque yo te puse nombre, mío eres tú. Yo por ti daré naciones, yo soy Jesús. Ven y dame todos tus